noches. Hola, buenas noches. Todo cambia, todo cambia. Todo cambia. También ¿Va a ser cada así? 3 años los obispos cambiamos. Y eso queremos preguntar, ¿va a ser así? ¿Todo va a cambiar? Bueno, todo no. En realidad nosotros tenemos la asamblea eleccionaria cada 3 años, porque los cargos, digamos, los servicios que cada obispo presta a la conferencia episcopal son por tres años con opción a renovar otros 3. Entonces, bueno, algunos serán reconfirmados o reelectos y otros serán cambiados por obispos nuevos. Hay una gran cantidad de obispos nuevos, así que hay que buscar espacio para todos y también dejar que la fuerza nueva de estos obispos, que son los últimos elegidos por el Papa Francisco y que vienen con un impulso evangelizador muy fuerte, bueno, todos encuentran espacio para servir al pueblo de Dios en los organismos de la conferencia. Bien, ¿y cómo se realiza esta elección? En realidad, bueno, primero se define la metodología eleccionaria, eso lo define la comisión permanente, después lo vota la asamblea plenaria el primer día cuando comienza la asamblea. En realidad, digo, no tenemos voto electrónico, pero hay algo bastante parecido con un código de barras que responde al nombre de cada obispo y que después es muy fácil con un aparatito que Pedro conoce bien, pero con ese aparatito se pasa... Se escanea, un lápiz óptico. Eso. Un lápiz, ¿cómo se llama? Óptico. Eso. Y entonces allí es muy rápida ¿no? Así que no tenemos que estar esperando o especulando nada. Allí aparece inmediatamente quiénes son los elegidos. Pero en realidad me parece que hay otras 2 cosas que son muy importantes en esto. Primero, para preparar la asamblea eleccionaria se manda a todos los obispos tienen ellos que responder a las preferencias o marcar las preferencias de aquellas comisiones en las cuales quieren servir. Con toda libertad, cada obispo se anota, excepto en la comisión ejecutiva, naturalmente. Pero en las comisiones y en las delegaciones de regiones, bueno, cada obispo se anota en la comisión en la cual quiere prestar un servicio, de acuerdo a sus aptitudes, a sus intereses, a sus vocaciones. Y también nos preparamos espiritualmente. Esto me parece que es importante que nuestro pueblo lo sepa. En primer lugar, para pedirle al pueblo de Dios que nos acompañe en este momento que es trascendente para la vida de la Iglesia, para el servicio que los pastores tenemos que brindar. Y digo, nos preparamos espiritualmente, porque incluso el día en que comienzan las elecciones, por la mañana tenemos un momento de reflexión. Este año lo va a dar Monseñor Robay, su obispo emérito de San Francisco de Córdoba. Bueno, y él nos va un poco a ayudar a meditar sobre la Iglesia como misterio, la Iglesia como comunión, la colegialidad de los obispos, la relación con Pedro, ¿no? Que animar un poco nuestra espiritualidad episcopal. Y seguido a eso tendremos un rato de adoración a la presencia del Señor en la Eucaristía, ¿no? Que hay una preparación espiritual que en definitiva es la fundamental, digo, que nosotros estemos abiertos a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, le está diciendo a la Iglesia en Argentina hoy. Monseñor, son casi un poco más de 170 votaciones. ¿Cuáles son los cargos renovables? Tendría que ver cada uno. Bueno, en la comisión ejecutiva hay 2 cargos que se renuevan. Y en las otras comisiones varían, hay miembros y algunos presidentes que terminan también. No te diría quiénes son los renovables en cada comisión. Bueno, Pastoral Social lo comentaban que se renovaban, misiones también, pero me parece que es bueno que la gente sepa que en la comisión episcopal, en la conferencia episcopal, hay una cantidad de comisiones que tocan todos los aspectos de la evangelización, todos los sectores, la vida de la Iglesia, la fe y cultura, catequesis, ministerios, vida consagrada, liturgia, educación católica, apostolado laico, familiar y juventud, comunicación social, misiones, pastoral aborigen. Me parece que, y quedan todavía la ayuda a las regiones más necesitadas, me parece que es bueno poder remarcar la existencia y el trabajo de estas comisiones porque indica la totalidad de la obra evangelizadora de la Iglesia, que no se agota en una sola comisión, sino que abarca todo lo que en relación a la evangelización y al servicio que hay que brindarle al pueblo argentino, pensando qué pasa con Dios y el pueblo argentino.
y también qué pasa con el compromiso o la resonancia social del Evangelio. Nosotros le preguntábamos a la gente qué les quería decir a ustedes, qué esperan, y la verdad es que son muchos mensajes muy variados. Están desde los que piden formar misioneros para ayudar, por ejemplo, a homosexuales, después tratar nuevamente los abusos y el tema de los sacerdotes, visitar parroquias, para que no sea solamente el sacramento de la confirmación cuando se recibe la visita. En realidad son muchos. ¿Usted qué cree que se puede esperar de esta nueva conducción? Yo creo que hay dos cosas, una que de alguna manera la señalaste, y que incluso, porque digo, la Asamblea es eleccionaria fundamentalmente, pero también se intercalan durante la semana distintos temas. Uno de los temas va a ser los 10 años de Aparecida, de aparece toda la clave y la dimensión misionera de la Iglesia, que además el Papa Francisco impulsa permanentemente. De modo que yo creo que en ese sentido hay un gran impulso misionero. Bueno, pronto tendremos el Congreso, en noviembre, el Congreso Misionero Nacional. Que el impulso misionero me parece que es una de las o lo primero que le debemos al pueblo, llevarlos a Dios y presentarles y anunciarles el mensaje de salvación de Jesucristo. Y justamente con esto me parece que también nos señalaban recién un poco ver lo que son las periferias existenciales, ¿no? Que tiene que ver con todas estas personas que muchas veces aparecen como marginadas en la vida social y que sin embargo pertenecen al Evangelio, pertenecen a la Iglesia por derecho evangélico. Bueno, a ellos tenemos que ir al encuentro, siempre ir al encuentro. No hay que tener miedo de ir al encuentro de las realidades y con la humildad la humildad de la verdad. Uh-huh. ¿Y la elección es solamente una elección de nuevas autoridades, de personas, de nombres, o también implica trazar líneas de cara al futuro con los desafíos que van analizando, que presenta la sociedad y la Iglesia hoy? Tradicionalmente la conferencia ha tenido lo que son orientaciones pastorales para los trienios, ¿no? Uno de los temas que probablemente abordemos en estos días y que después se profundizará en la comisión permanente es justamente cuáles son las prioridades pastorales, que en realidad pueden definir actitudes, como hemos tenido algunas de la actitud de la alegría en la transmisión del Evangelio. Y entonces en esto también se va a pensar y también se va a trabajar no solo en las orientaciones y en las prioridades pastorales de las cuales hablamos hace un instante, sino también, bueno, cuál es el estilo que, digo, es como una continuidad con cambio, puede haber, y es legítimo que sea así. Digo, ¿cuál será el estilo de esta conducción o de esta renovación de la conferencia episcopal? Monseñor, le preguntábamos a Monseñor Arancedo cuáles han sido los momentos en los que él creyó y estaba convencido de que estaban haciendo las cosas bien. Usted está terminando este trienio y ¿cómo fueron sus expectativas cuando comenzó como secretario y qué recibe hoy al terminar este trienio? ¿En qué cosas usted dijo vale la pena seguir en esta función? Bueno, seguir depende de la voluntad de los obispos, si no es... Pero así fue, mira, yo creo que les dije a ustedes la otra vez, cuando yo fui elegido secretario general tuve una cuestión de sorpresa, porque nunca había pensado en esa posibilidad. Y también digo con una gran sinceridad, la confianza de los hermanos obispos es algo que te reconforta mucho, también te da una gran libertad. Y yo no podría brindar este servicio si no fuera en ese clima de libertad. De modo que la experiencia de poder aportar un grano de comunión, un poco de comunión entre los obispos, esto a mí me ha hecho muy feliz siempre, ¿no? Y creo que es el servicio fundamental que el secretario tiene que brindar, que es justamente el crear espacios de comunión en toda la conferencia. Así que a mí eso me ha hecho muy feliz. Además he tenido, bueno, siempre buenos colaboradores y en la conferencia creo que una vez yo le pregunté al Papa que, bueno, ¿y qué esperás de la Secretaría General? Y me dijo que funcione. Bueno, esperemos haber funcionado, ¿no? Muy bien.
Muy bien, bueno, te agradecemos mucho. Esperemos también poder encontrarnos al aire de Radio María la semana que viene, que se va a Dios transmitir mediante de allá, estaremos ¿no? transmitiendo desde Pilar. la Asamblea, tal cual. Bueno, un cariño grande otra vez a la gente que nos acompañe con su oración en estos días, y especialmente, yo siempre tengo un recuerdo por los enfermos, que ellos también puedan ofrecer parte de su sufrimiento para que los obispos seamos fieles a lo que Dios nos pide y el pueblo espera de nosotros. Muy bien, muchas gracias, monseñor. A ustedes.